Hola, bienvenidos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a dar unos minutitos para que se logre conectar el resto de las personas que están ahí en la sala de espera. ¿Ya? Mientras tanto, si gusta, nos van escribiendo a través del chat desde dónde nos están viendo. Nos gusta esa dinámica siempre a partir de los webinars para saber desde dónde nos están viendo. Así que los dejamos ahí para que puedan escribir a través del chat. Desde Coyhaique, que bueno, próximamente vamos a estar justo en Coyhaique, así que bienvenida ahí, Carolina. Bienvenida. Bienvenida también, Santiago. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, bien, súper, siempre son bienvenidos. Viña del Mar, ahí, San Bernardo. Próximamente vamos a estar por allá también. Tenemos unas cositas que hacer en San Bernardo. Bien, ahí vamos a dar unos minutitos más para que se logre conectar el resto de las personas. Bueno, Fernando nos va a estar apoyando a través del chat, así que también está conectada, también es parte de la fundación. Ahí, Fernando, si vas a prender tu cámara para que las personas te vean. San Javier, ahí está Fernanda. Fernanda nos va a estar apoyando, es parte de la fundación, así que vamos a estar acá trabajando en conjunto. Si gustan, bueno, van a tener las cámaras con posibilidad de activarlas, ¿ya? No hay ningún problema en que prendan sus cámaras, mucho más cercano, así que si las quieren prender, bienvenido. Los micrófonos van a estar en silencio, ¿ya? Así que pueden ir escribiendo a través del chat. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta con el micrófono abierto, nos levantan la manito y ahí les vamos a permitir abrir el micrófono. Vamos a partir en un minutito más. Ya vamos a esperar que se termine de conectar las personas que están ahí en la sala de espera. Y van, Viña del Mar ahí, Francisco desde la Fundación Rodere. Comuna Santiago, bienvenido Iván. Ian, ahí si gustan nos siguen escribiendo desde donde nos están viendo. Felices nosotros de saber que llegamos a lo largo de todo Chile a través de nuestros webinars. Bien, ahí siempre bienvenidos. No sabemos si, bueno, ahí nos pueden escribiendo igual si es primera vez que se están conectando al webinar o ya habían estado siendo parte de algunos de nuestros webinars anteriores. Así que ahí también para ir conociéndonos. Desde la región de Higgins, bienvenida Carolina. Importante, el webinar, bueno, siempre va a estar disponible una vez terminado a través de nuestra plataforma en YouTube, ¿ya? Y también todas las preguntas, ojalá vayamos haciéndolas a la vez que va avanzando el webinar. No esperemos hasta el último para poder preguntar. Ya siempre las preguntas van a ser bienvenidas porque más de alguno puede tener la misma duda. Hola Paulina, buenos días, bienvenida. Desde Curicó, la Arlet, bienvenida también. Paula, buenos días, buenos días. Y bueno ver a hartas personas conectadas, ya somos 63, así que bien ahí, súper bien. Ahí Kaufman, presente, qué bueno verlos. Vamos a compartir pantalla mientras tanto. Bien, en honor al tiempo, vamos a comenzar entonces. Hola Pamela, buen día, bienvenida. Desde Antofagasta, ahí Francisca, buenos días, bienvenida. En honor al tiempo, vamos a comenzar con el webinar del día de hoy.
Me voy a presentar, ¿cierto? Soy Carlos Carvajal, terapeuta ocupacional de Fundación TACA y trabajo en el área de vinculación con empresas. Así que muy bienvenidos todos. Vamos a estar aquí, aprovechar lo máximo en esta horita de poder ir trabajando en conjunto, conocerlo un poquito. La idea es que obviamente ustedes puedan sacar sus dudas, las consultas que tengan respecto a esta temática de inclusión laboral, que para nosotros como fundación es importante que ustedes como empresa ya puedan entender bien los procesos y los puedan llevar a cabo. ¿Ya? Muchas veces tenemos dudas respecto a cómo enfrentar la ley de inclusión, cómo llevar los procesos de inclusión en la organización, ¿cierto? Y de repente se nos hace ahí medio tedioso el poder trabajar. Entonces, el objetivo de hoy día es entender y ver cómo las empresas viven el cumplir la ley de inclusión sin que sea un dolor de cabeza. Hasta el día de hoy hay muchas empresas que tienen esa incertidumbre de cómo llevarla a cabo. ¿Ya? Así que es importante, como bien dice el título, cumplir bien es más barato que no cumplir. ¿Ya? Aquí queremos llegar con esto, que siempre debe haber una inclusión que se planifica y se gestiona correctamente, el cual va a evitar obviamente muchos temas administrativos, sobre todo con el Estado. ¿Ya? Vamos a estar revisando un poquito ahí de ciertos errores que algunas empresas pueden cometer o que el gestor no está cumpliendo bien su rol, y eso es lo que queremos empezar a apoyar a las empresas para que ustedes puedan cumplir y obviamente vayan adquiriendo mayores conocimientos. Ya nos conocen un poquito, ¿cierto? Ahí. No queremos hablar de nosotros, la experiencia ya 41 años trabajando en inclusión laboral con las personas con discapacidad, ¿cierto? Siendo parte de este proceso, es lo que nos nutre. Más de 3.000 personas que ya tenemos incluidas, lo que también ha apoyado en base a la metodología que nosotros implementamos. Y esa metodología es la que nosotros le queremos explicar el día de hoy. Ya, al finalizar este webinar vamos a ir trabajando un poquito en eso con el objetivo de que ustedes puedan ser parte de estos procesos, lo adquieran internamente y siempre pensando en cómo voy a planificar mis procesos internos respecto a la inclusión laboral. ¿Ya? ¿Qué vamos a estar viendo hoy día? Vamos a estar viendo un poquito del panorama actual. Hay muchos números que aún se desconocen, ¿ya? Pero que son importantes saber para también nosotros poder trabajarlos desde la interna en la organización. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver cómo está Chile respecto a la inclusión laboral. ¿Ya? Después vamos a ver los tres errores más comunes respecto al implementar estas acciones en la empresa. Luego vamos a hablar un poquito del gestor de inclusión laboral, ¿ya? El rol específico que tiene el gestor y cómo esto puede tener herramientas las cuales se van a ir nutriendo ustedes como gestores. Y por último, vamos a ver cómo debería un proceso organizado. Vamos a entender cómo ejecutar correctamente un proceso de inclusión laboral dentro de la organización para que ustedes sean parte, para que ustedes lleven el proceso y entender el proceso de contratación y el ciclo completo del ciclo del colaborador en la interna de ustedes. Siempre van a ser bienvenidas las preguntas, como ya les comenté, todo tipo de preguntas a través del chat, ningún problema. Nos levantan la manito y le activamos el micrófono para que vayamos conversando y esto no sea un monólogo. ¿Ya? Bien, para comenzar, lo primero que queremos ver, aquí vamos a partir con una pregunta, ¿cierto? Pregunta para ustedes, ahí se me pueden ir escribiendo a través del chat. ¿Cuántos creen que la mayoría de las empresas cumplan efectivamente hoy con la ley de inclusión? Si yo les digo que me entreguen un porcentaje, ¿qué porcentaje creen ustedes que hay de cumplimiento actualmente en el país? Mientras ustedes me van escribiendo a través del chat, sabemos que a través de la historia, ¿cierto? Desde el 2022, 2018, ya tenemos una ley que entró en vigencia, que indica que el 1% de la población con discapacidad dentro de mi dotación tiene que trabajar, ¿cierto? Entonces obliga a las empresas sobre 100 trabajadores a contratar al menos el 1% de la dotación, ¿ya? Tenemos esa ley, nos rige hace bastante tiempo, ¿ya? Y el objetivo es actualmente poder mantenerla en el tiempo, ¿ya? Pero si yo les pregunto entonces cuántas empresas creen o qué porcentaje de empresas está cumpliendo actualmente, es un número que a lo largo de los 7 años que tiene la ley, 8 años ya van a ser, ¿cierto? Es un número bajo igual hasta la fecha.
¿ya? Como bien ahí nos decían a través del chat, ahí nos decían el 40%, 49%, el 25%, el 30%, el 23%, ¿cierto? 25%. Efectivamente, el 23,9% de las empresas privadas está cumpliendo con la ley de inclusión, lo cual representa un número bajísimo. Y el 38,9% de las empresas públicas también las cumple. Debemos entender que este porcentaje es bajo a consideración de lo que nos indica la ley 21690, ¿cierto? Si recordamos ahí un poquito en el contexto también de esa ley, de la 21690, que salió en el agosto del año 2025, 24 que iba, nos dice que cuando el 80% de las empresas a nivel nacional cumple el 1%, vamos a pasar al 2%. Por ende, si actualmente tenemos 23,9% de las empresas privadas y un 38,9% de las empresas públicas, sabemos que un porcentaje con una distancia y una alta brecha. Por ende, tenemos que trabajar, y trabajar no tan solo para cumplir con la normativa vigente, sino más bien cumplir porque queremos transformar la cultura en la organización. ¿Ya? El 75% promedio aún no alcanza la cuota mínima, que es el 1% que nos exige la ley. Desde que se creó la ley, desde que inició, desde el 2018 hasta el 2025, 120.000 contratos de trabajo existen de personas con discapacidad. ¿Ya? Es un número que refleja bastante, pero a la vez existe nos indica que hay un mercado de trabajo. ¿Ya? Las personas están y la legislación también. Entonces ahí viene la pregunta de por qué, ¿cierto?, existen tantas dificultades para la contratación. Y ahí también les pido a ustedes que me escriban a través del chat. ¿De dónde está la dificultad principalmente de las empresas? ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la dificultad que ustedes tienen internamente en su organización para que vayamos reflejando el por qué no hemos logrado la cuota de inclusión? ¿Ya? Y es un punto súper importante, pues, y así lo podemos conversar y también intercambiando miradas con el resto de los participantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué en mi empresa no hemos alcanzado la cuota de contratación? ¿O cuál ha sido el punto de inflexión donde no se nos permite alcanzar? ¿Ya? Debemos entender que en muchas organizaciones tenemos ciertos requisitos los cuales obviamente se nos complica el momento de la contratación. Tenemos barreras arquitectónicas también, la cual genera una dificultad en la contratación, el entorno, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que identificar eso para poder generar, ¿ya? Paula, a través del chat, está preguntando de dónde sacamos estas cifras. Estas cifras son directamente de la Dirección del Trabajo. A través de transparencia se pide la información y en base a eso se obtiene, ¿ya? ¿De dónde obtenemos el 23,9% de las empresas que cumplen? Desde el informe que apareció en octubre del año 2025 que emitió el Ministerio de Desarrollo Social. Si no lo tienen, nos pueden escribir, ¿ya? Y nosotros compartimos el chat, en este caso el informe que emitió en ese momento el Ministerio. Ya nos escriben a asesorías@fundaciontacal.cl y nosotros les podemos compartir el informe sin ningún problema. Pero eso está, ¿ya? Y es lo que nos refleja actualmente que efectivamente las empresas tienen que seguir trabajando y para eso estamos nosotros como fundación, ¿ya? Y otro punto importante, la multa promedio, ¿ya? Por las empresas, por no dar cumplimiento a la ley, promedio son 20 millones, ¿ya? 20 millones que las empresas están desenvolviendo por el simple hecho de no dar cumplimiento a un paso legal y no dar mayor oportunidades a las personas, ¿ya? Ahí Rodrigo nos dice que hay hartas barreras culturales, efectivamente, ¿ya? Por sobre todo, acá tiene que dar la primera barrera, que es la actitudinal y el prejuicio hacia las personas con discapacidad. Entonces, en muchas ocasiones vemos la inclusión solo como un trámite legal para evitar estas multas, ¿ya? Elizabeth también nos dice a través del chat que hay escasas adecuaciones por parte de la empresa, ¿ya? O las barreras que se enfrentan y por sobre todo las barreras arquitectónicas, que ahí están los mayores desafíos, ¿ya? Cuando eliminamos la principal barrera, que es el prejuicio hacia las personas con discapacidad, ¿ya? El mito hacia las personas con discapacidad, sobre todo el prejuicio de decir, esta persona por tener una condición de discapacidad no va a tener la misma productividad que el resto.
voy a tener que ejecutar un desembolso económico importante, ¿ya? Es ahí el punto cuando las empresas prefieren, por sobre todo la multa, que la contratación. Actualmente es importante tener en consideración generar un buen proceso de inclusión laboral dentro de la organización, no tan solo por cumplir, ¿ya? Como decía el título, hacerlo bien es mucho más barato. Es mucho más barato en el sentido de que no van a haber multas, no hay una alta rotación, ¿ya? También dentro del estudio se entiende, o de la información que nos entrega la Dirección del Trabajo, la mayor cantidad de desvinculaciones o rotaciones por parte de las personas con discapacidad se da por una renuncia voluntaria, ¿ya? Las renuncias voluntarias se dan porque no hemos generado una buena adecuación del entorno, por ende la persona no se ha acomodado y la empresa tampoco se ha acomodado a la persona. Y ahí viene la pregunta entonces, ¿quién se acomoda? ¿La persona con discapacidad o la empresa a la persona con discapacidad y la cultura? Es ahí cuando tenemos que saber si estamos dispuestos a generar estas acciones y poder combatirlas. ¿Ya? Entender siempre que el contratar personas con discapacidad va a generar muchos más beneficios hacia la organización y hacia las grandes empresas, obviamente, que simplemente evitar una sanción. Desde el área de vinculación con empresas de la fundación nos toca mucho asesorarlas. Y desde ahí es cuando en muchas ocasiones nos dicen, prefiero que me vengan a fiscalizar y posteriormente tomar las acciones concretas. Tenemos que entender que todo este proceso pasa por una transformación cultural y ahí viene por parte de ustedes. ¿Hacia dónde queremos llegar? Efectivamente, ¿queremos generar una transformación cultural en mi organización o no? Cuando ya no lo vemos como un trámite legal, sino más bien una transformación cultural, es lo que vamos a entender como un buen proceso de inclusión laboral dentro de la organización. Vamos a ver un poquito de los tres errores más comunes que se generan desde nuestra experiencia como Fundación Tacal, ¿ya? En las empresas. Primero, verlo como un trámite legal, solo cumplir cuotas, no ver personas, ver carnet, ver un número o ver un porcentaje de multa que me fue generar en este caso la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando eliminamos el sesgo de solo cumplir la cuota por cumplirla, tenemos que generar un buen proceso. Para generar un buen proceso, ¿qué vamos a hacer? Hay tres acciones que el gestor, lo vamos a ver más adelante, pero hay tres acciones que el gestor específicamente tiene que hacer y van muy relacionados a esto. ¿Ya? Y aquí se interrelaciona mucho el cómo el gestor realiza las acciones realmente en la organización y si son parte o no de esto. Entonces, para poder evitar solo cumplir con la cuota, tenemos que entender a la organización. ¿Cómo la vamos a entender? Generando un buen diagnóstico. Esto es un punto fundamental, creo yo, en las empresas y nos apoya a generar un buen DNC, la detección de necesidad de capacitación. Cuando usted hace un levantamiento de un diagnóstico interno, va a poder identificar qué barreras tiene. A lo mejor son solo barreras arquitectónicas que eso no me está permitiendo poder contratar a personas con discapacidad. A lo mejor son solo barreras desde el prejuicio de las personas, ¿ya? Y por eso no me está permitiendo o estoy contratando solamente por cumplir. Recordemos que todo esto ya deja de ser un cumplimiento legal, por mucho que exista, sino más bien tiene que ser una transformación cultural dentro de la empresa. Esto, por sobre todo que está normado por ley, viene a quedarse. Entonces no es algo que yo pueda hacerlo un año y el otro año sí y el otro año no. Por ende, esto tiene que llevar una transformación cultural de por medio. Entonces vimos que el primer error que comete la empresa, y es el más común, es cumplir por la cuota, ¿cierto? Y no así generar acciones para saber cómo llevar el proceso completo de este trabajador, ¿ya? Por ende, siempre va a ser levantar un diagnóstico organizacional que no solamente es infraestructura, sino más bien cultura, proceso e inclusive liderazgo. ¿Qué tan capacitados están los líderes? ¿Ya? Vamos a ver si es que realmente se está trabajando esta cultura y cómo la podemos ir mejorando. ¿Ya? Por ahí vi un proceso que decía, una respuesta que decía, el de Chris Barrios. Dice, muchas empresas no saben cómo reclutar a una persona con discapacidad.
ya hacer las preguntas correctas para no incluir en actos discriminatorios. Efectivamente, ¿ya? Si bien el 42% de las empresas indica que no hay candidatos suficientes o que es la principal barrera, debemos entender que, como bien nos decía Chris, el principal problema va en que tu equipo de reclutamiento pudiese no estar capacitado para ejecutar un buen proceso de inclusión laboral, ¿ya? Entonces, parte de las barreras o el error más común que pueden ejecutar las empresas es no tener un equipo capacitado, ¿ya? Que el canal de reclutamiento es limitado. Tenemos que entender que si bien por ley nos exigen tener las publicaciones en la Bolsa Nacional de Empleo para dar cumplimiento, ¿cierto? En caso de que usted tenga que tomar una medida subsidiaria posteriormente, solo queda en dar una publicación, pero ¿realmente adaptamos el proceso de inclusión laboral hacia las personas? ¿Hacia la necesidad que tiene esa persona? ¿Ya? Recordemos que los ajustes razonables son medidas de adaptación, ¿cierto? Particular para las personas. Por ende, necesitamos que la persona se adapte y que nosotros como organización y equipo de reclutamiento adaptemos ese proceso a la persona, ¿ya? Porque antes no existían también, pasan procesos de reclutamiento que no hay un protocolo de reclutamiento como tal. Por ende, el equipo de reclutamiento desconoce cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, adaptar avisos, canales de reclutamiento, ampliar el abanico, ¿ya? Entrevistas, apoyarse con especialistas en la temática. Ya nosotros como Fundación Tracal apoyamos a las empresas en los procesos de reclutamiento, apoyamos a las empresas derivando candidatos cuando necesitan candidatos. Y esto es de manera gratuita. Así que ahí viene la primera invitación a ustedes. Si usted necesita contratar personas con discapacidad, siempre la invitación es que nos puedan escribir asesorías@fundaciontacal.cl, nos compartan su descriptor de cargo y nosotros los podemos apoyar, ¿ya? Eso es importante, contar con especialistas en la temática, ¿ya? No hay un costo para ustedes, por ende va a ser un proceso mucho más orgánico. Y bien, el proceso de inclusión también comienza cuando formamos y buscamos realmente talentos para el cargo. Dejamos de buscar discapacidades. En muchas empresas nos ha tocado de que aún buscan discapacidades, aún buscan la credencial. Cuando dejamos de lado ese punto y comenzamos a buscar talentos, es ahí cuando vamos a llegar a mejores oportunidades para las personas con discapacidad, ¿ya? Otro de los errores más comunes, contratar y no dar seguimiento. No sé si les ha sucedido, pero cuando contratamos personas, ¿ya? Tenemos un plan de acompañamiento post-contratación. Ahí escriban a través del chat. ¿Quién de ustedes o qué empresa, cierto, hace un seguimiento real a las personas con discapacidad? ¿O solamente las contratamos y con eso creemos que cumplimos? El 45% promedio de los contratos de trabajo de personas con discapacidad que se han dado término han sido por renuncias voluntarias. Como les comentaba, la renuncia voluntaria principalmente se da porque no se han adaptado o no han habido un buen seguimiento hacia las personas con discapacidad. No se le ha entregado un ajuste razonable acorde a la necesidad de la persona. Ahí es otra de las invitaciones. Si usted es un gestor de inclusión laboral, ¿ya? Si usted tiene una cuota de contratación ya dentro de su organización, preguntémonos, ¿no hemos hecho seguimiento? ¿Hemos hecho seguimiento a las personas con discapacidad para ver si su rendimiento sigue tal cual? ¿Ya? Si es que a lo mejor se ha generado el proceso como corresponde, ¿ya? Debemos entender que el seguimiento corresponde específicamente a la empresa. La empresa tiene que hacerse cargo de siempre de su trabajador, ¿cierto? ¿Van a tener apoyo de las fundaciones? Va a haber apoyo de las fundaciones. El apoyo no necesariamente va a ser un apoyo constante. Recordemos que las personas son independientes y tienen las capacidades para poder trabajar con ustedes y tienen las competencias. Entonces, en ese seguimiento, lo que usted tiene que identificar los ajustes razonables, el seguimiento como tal de sensibilización hacia los equipos. Se le generó una charla de sensibilización al equipo donde se iba a incluir, ¿ya?
Cuando esto no existe, aumenta la rotación, y cuando aumenta la rotación, obviamente, el equipo de reclutamiento se puede ver frustrado, ¿cierto? El proceso vuelve a comenzar, y que vuelva a comenzar implica que partimos todo nuevamente, y aquí, cuando hay mucha rotación en los equipos, ocurre bastante de que los mismos compañeros de trabajo se sienten sobrecargados, ya aumenta el sesgo hacia las personas con discapacidad, producto de su condición, ¿ya? Les voy a contar una historia, me gusta contar la historia aquí mientras estoy en exponiendo, ¿cierto? Hace un tiempo atrás una empresa de pedido de alimentos nos solicitó personas con discapacidad. Me tocó ir a hacer el análisis de puesto de trabajo y lo primero que me dicen, no queremos personas con discapacidad cognitiva. Tenemos que eliminar ese sesgo y ocurre bastante, ¿ya? No miremos las discapacidades, miremos las competencias. ¿Qué tan competente es la persona para ejecutar y llevar a cargo ese puesto laboral? Bueno, otra invitación para ustedes. Si conocemos del proceso, escríbanos y nosotros los vamos a estar apoyando. Súper importante ahí. ¿Ya? Y aquí se juega mucho con el rol del gestor. Ya estábamos hablando de el no dar seguimiento hacia las personas con discapacidad, es parte de los errores que se pueden ir cometiendo, ¿cierto? Pero también entra la disyuntiva de, efectivamente existe una ley que tiene que ver con el rol del gestor de inclusión laboral, ¿cierto? La ley 21.275, pero esta ley también es cómo complementamos la ley con la organización. Yo creo que muchos de ustedes son gestores, de las 95 personas que tenemos conectadas, pero aparte de su rol de gestor, están cumpliendo otros roles. Y ahí también hay un punto importante, que este proceso de inclusión laboral dentro de la organización no se puede desarrollar al 100% producto de que efectivamente debo cumplir otros roles dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, primero, entender cuál va a ser mi rol como gestor. El rol de gestor tiene tres acciones concretas ante la ley, ¿cierto? Que desde el 2024 la ley nos exige que el rol del gestor tenga que hacer un diagnóstico de mi organización, donde va a generar este diagnóstico producto de cómo se compone la organización, qué acciones hemos desarrollado como organización para que se puedan incluir las personas con discapacidad. Entonces, desde ahí, generar un diagnóstico donde vamos a entender la situación actual de la organización para poder contratar a las personas con discapacidad. Generar un plan de acción o de inclusión para estas personas con discapacidad. Es distinto si yo solamente lo dejo en un diagnóstico y no avanzo. Tener un plan de acción o de capacitación para las personas con discapacidad nos va a ayudar a que ese rol de gestor se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. El plan de acción va directamente a diseñar e implementar estrategias para que usted pueda dar cumplimiento a sus capacitaciones. Recordemos que las capacitaciones tienen que estar orientadas también a personas hacia la temática de inclusión laboral, ¿ya? La ley nos exige que al menos durante el año se capacite a las personas que trabajan con usted para que sepan de inclusión. Entonces, cuando usted hace un buen diagnóstico, identifica su DNC, su detección de necesidades de capacitación. Cuando tiene un buen DNC formado, identifica cuáles son sus barreras, sus necesidades de capacitación, va a poder llegar al paso 3 sin ningún problema y entender la necesidad que hay en su organización. Todas las organizaciones son distintas, pero aún así hay capacitaciones que deben ser transversales. Implementar un buen proceso, ¿ya? Cuando usted tenga nuevamente incorporaciones. Si es que usted a lo mejor se me viene mucho a la mente en este momento el outsourcing, que obviamente día tras día tienen que contratar nuevas personas. Ojalá que cuando dentro de esas inducciones que usted tenga, también vaya incluida este proceso de inclusión laboral para que la persona sepa que ustedes como organización dan cumplimiento a través de ello. ¿Ya? Entonces recordar, tenemos que tener un buen diagnóstico, tenemos que tener un plan de acción y de capacitación para que las personas con discapacidad que se incorporan sean parte de este proceso. ¿Ya?
y obviamente, como bien dice ahí, un enlace normativo. Esto nos liga a una normativa vigente que tenemos actualmente en el país. Entender que si bien hay un proceso normativo, no tenemos que dejarlo ahí. Cuando solamente existe este proceso por cumplir, de que yo quiero cumplir, la inclusión no avanza. ¿Ya? Pasa mucho de que las empresas consideran que no hay un buen mercado de las personas con discapacidad. Y aquí les pido a ustedes que me escriban en el chat. ¿A quién le ha tocado levantar vacantes y que no le han llegado candidatos? ¿Ya? Ahí sí me lo pueden dejar a través del chat. ¿O cuál ha sido su experiencia en este proceso de reclutamiento? Debemos entender que el proceso de reclutamiento no tan solo pasa por nosotros, sino también pasa por vista de las personas con discapacidad y cómo ellas se enfrentan a este proceso. ¿Ya? Entonces es súper importante a considerar siempre de que cuando usted lleva un proceso de inclusión laboral, cuando usted publica una vacante laboral, ¿ya? Sea inclusiva. Desde ese momento debemos ser inclusivos de cómo llegar a las personas con discapacidad. Y ahí está el punto de cómo lo tenemos que ir trabajando, ¿ya? Hay ciertos desafíos que en el día a día el gestor van enfrentando, ya que es súper importante tenerlo en consideración. Más allá de las acciones legales que tienen que ejecutar, que como lo vimos, el diagnóstico, el plan, ya, la capacitación, el enlace normativo, pero hay ciertos desafíos que se enfrentan. Ahí Bernardita nos está preguntando, dice, si es que una persona renuncia por inclusión, pero sigo cumpliendo la cuota, ¿es necesario subir esa vacante? Bernardita, ahí es súper importante tener en consideración y el punto que mencionas tú. Si tú actualmente cumples con la ley o estás sobredotada de personas con discapacidad y a pesar de que se te vaya una persona, dos personas, sigues cumpliendo con la ley, no es obligación generar una vacante o publicar la vacante en la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Ya? ¿Cuándo yo voy a publicar la vacante en la Bolsa Nacional de Empleo? Cuando a lo mejor soy una empresa que está en el límite de la inclusión, se me va una persona con discapacidad, renuncia, me toca despedirla por una baja dotación, sea el punto que sea, usted, ahí es cuando usted debe hacer una publicación en la Bolsa Nacional de Empleo, mantenerla por al menos 30 días para que en caso de que no la consiga, pueda tomar una medida subsidiaria, ¿ya? Recordemos que la medida subsidiaria puede ser la donación en dinero a fundaciones que estén ligadas a la inclusión laboral, ¿cierto? Nosotros como Fundación Tacal recibimos donaciones, o empresas de subcontratación que los apoyen con el cumplimiento de la ley, ¿ya? Ahí Vilma nos dice, nosotros hemos publicado y no hemos recibido candidatos. Tal vez nuestro aviso no es de lo mejor y les quedaría muy agradecida si me pudieran compartir un aviso modelo, ¿ya? Ahí Vilma nos cuenta una experiencia que a lo mejor no es atrayente el aviso, ¿ya? Y ahí tenemos que entender cómo generar un aviso inclusivo para que las personas con discapacidad puedan ser parte. El otro día haciendo clase en el curso de reclutamiento, es importante considerar que cuando usted publica un aviso laboral hacia las personas con discapacidad, obviamente coloquemos que es para una persona con discapacidad, ¿cierto? Que se acoge a la ley de inclusión, pero a la vez también, cuando usted hace preguntas a los candidatos, preguntémosle si es que requieren algún ajuste razonable para la entrevista. Cuando usted le pregunta al candidato, créame que tiene mayor opción de que ese candidato postule porque se ve que por parte de la empresa hay un interés de poder generar ciertas modificaciones que se puedan dar cumplimiento a la ley. Y recordemos que también en el artículo 24 de la ley 20.422 nos dice que usted tiene la obligación de hacer estas modificaciones, ¿ya? Cuando usted genera un proceso de inclusión. Por ende, es importante tenerlo en consideración. Tenemos tres desafíos y muy en mano de lo que nos estaban comentando ahí a través del chat, ¿ya? Generalmente, cuando el gestor de inclusión laboral quiere dar cumplimiento a las acciones dentro de la organización, siempre va a haber un cierto quiebre por parte de la organización, ya donde a lo mejor me ha tocado apoyar empresas donde el desafío
no se da directamente por las personas con discapacidad, sino más bien se da por la interna de esa organización. Y es ahí que el diagnóstico influye mucho en cómo yo hago esta transformación cultural. Recordemos que esto viene a través de una transformación cultural. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los desafíos más comunes? La falta de respaldo, como bien dice ahí en la PPT, ¿cierto? Por parte de la gerencia. Siempre incluyamos a la gerencia por parte de este proceso. Si no vemos a un gerente comprometido, obviamente se nos va a dificultar el proceso dentro de todos los trabajadores. Es importante considerar cómo, ¿ya? Cómo el gerente es parte del proceso de inclusión de mi organización para que todos puedan sentirse parte y sean parte, ¿ya? Segundo, no contar con tiempo. Ahí, como bien dice, el rol de papel. Cuando usted ya se certificó como gestor de inclusión laboral y solo quedamos ahí y nos acordamos en enero en la comunicación electrónica, ¿ya? Recordemos que no necesariamente usted tiene que tener un rol de papel. Cuando queremos llegar a una transformación dentro de la organización, tenemos que tener un rol activo dentro de él. Y ese rol activo va a ser cuando usted, más allá del cumplimiento legal, va a ser una transformación. ¿Y esta transformación en qué nos basamos? En que todos podamos ser parte, en que cualquier persona pueda levantar la mano, ¿cierto? Y decir, tengo discapacidad, tengo credencial de discapacidad. Y esto va mucho en que el desconocimiento que podemos tener hace las personas con discapacidad de nuestra organización. Entonces, parte de este rol también es poder identificar a las personas con discapacidad que usted tiene, ¿ya? Y tercero, no disponer de recursos. Esto pasa mucho en la organización de que la inclusión laboral se nos deja mucho de lado, ¿ya? Pasa mucho de que no hay un presupuesto para la inclusión laboral. Y este presupuesto va a ir ligado mucho a las capacitaciones que usted debiera realizar dentro de su organización en esta temática, ¿ya? El recurso no tan solo va en eliminar barreras arquitectónicas, en eliminar barreras comunicacionales o actitudinales por parte de los trabajadores, sino más bien cómo visibilizamos la inclusión laboral dentro de la organización y cómo este proceso lo podemos ir trabajando, ¿ya? Ojalá, ojalá usted dentro de su equipo tenga un presupuesto para trabajar las capacitaciones, tenga un presupuesto para realizar distintas activaciones durante el año y que éstas puedan ser un buen proceso y llevarlo en consideración para que las personas con discapacidad se sientan parte y los equipos sean parte del proceso, ¿ya? A lo mejor como organización no puede hacer uso de un recurso como el costo empresa, ¿ya? Pero tenemos aún la franquicia tributaria. Utilicemos la franquicia tributaria para poder alcanzar los números, ¿ya? Para poder capacitar a los trabajadores. A lo mejor usted es una empresa muy grande y no tiene eh, la capacidad de contratar su 1%, ¿ya? Como no puede contratar su 1% porque usted es una empresa muy grande, hagamos cursos de precontrato. Ahí respondiendo a la pregunta de Evelyn, nosotros sí usamos la franquicia tributaria tanto para las capacitaciones de las empresas, para poder capacitar a las empresas, ¿cierto?, en la temática de inclusión, como para poder capacitar a personas con discapacidad y que usted les pueda contratar. Entonces ahí siempre los vamos a dejar bienvenidos, que si usted aún tiene franquicia tributaria o tiene franquicia tributaria disponible para el área de inclusión laboral, conversemos. Ya, la franquicia tributaria va a ayudar harto a bajar el costo, ¿cierto? Para el cual implica el capacitar a los mismos trabajadores, pero también vamos a apoyar a que los trabajadores puedan tener otros conocimientos en la temática, ¿ya? Sabemos que hay pocos recursos en las empresas, pero aprovechemos esto para poder seguir abarcando distintas áreas, ¿ya? En muchas ocasiones ustedes reciben otras responsabilidades como gestores, con las funciones principales que tienen. Y obviamente eso hace que se dificulte aún más impulsar cambios reales, ¿ya? Pero la inclusión no tan solo depende de usted, no depende de usted como gestor, depende de toda la organización, desde la persona que está en la recepción hasta el gerente general, ¿ya? Entonces, siempre la invitación va a ser de que ojalá
inclusive en las organizaciones haya más de un gestor, el cual pueda ser parte, puedan armar un buen comité, tengan este presupuesto, si más bien no es por costo empresa, que sea por franquicia, pero que tengan destinado algún tipo de recurso para que usted pueda capacitar a la organización y generar esta transformación cultural. Tenemos que recordar y empezar a dejar de lado un poco el marco normativo, transformar la empresa en una empresa inclusiva. Y aquí me acuerdo mucho una vez que fuimos a hacer una charla a una empresa y la pregunta clave fue, ¿ustedes son una empresa inclusiva? Y las personas dijeron, sí, somos una empresa inclusiva. Y preguntamos por qué. Y era solamente, o ellos se consideraban empresa inclusiva solamente por contratar personas. Pero la contratación no es tan solo ser una empresa inclusiva, es una parte del engranaje, pero el engranaje se mueve cuando usted está comprometido, cuando la persona de la recepción está comprometida, cuando el gerente general está comprometido. ¿Ya? Siempre miremos este punto de la inclusión como una transformación que queremos lograr. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Me podrías preguntar tú. ¿Ya? Nosotros como fundación durante 41 años hemos establecido un proceso que nutre a las empresas en cómo llevar el paso a paso de la inclusión laboral. Ya en un principio vimos, ¿cierto? Hablamos un poquito del seguimiento, y es parte del proceso. Pero si yo les muestro un paso idóneo para que usted logre la inclusión laboral en su organización, ya lo vimos. Hacer un diagnóstico de esta. Evaluar puestos laborales, generar los análisis de puestos de trabajo si es que se requiere, ¿ya? Cuando usted desea contratar a una persona con discapacidad, ojalá tenga un análisis de puesto de trabajo para que escoja el mejor candidato, tanto por competencias como por las exigencias que este puesto laboral tiene, ¿ya? Y desde ahí usted toma la mejor decisión. Recordemos que la inclusión laboral no es caridad, ¿ya? Es contratar por capacidades, por competencias que esta persona tiene. El plan de inclusión. Usted ya lo trabajó, estableciendo las metas, los plazos, las responsabilidades que la organización va a tener, va a cumplir. Eso es un punto siempre importante a considerar. ¿Ya? La selección inclusiva, cuando usted adapta su proceso de inclusión, genera un buen protocolo de inclusión, ¿ya? Va a poder generar un buen filtro inclusivo desde las exigencias del puesto, entender el puesto laboral y entender a la persona que tiene al frente. ¿Ya? Recordemos que en algún momento la Dirección de Trabajo nos va a solicitar el protocolo de ambientes laborales, que viene por obligación en la Ley 21.690. Si bien la Dirección del Trabajo aún no nos entrega las directrices para poder desarrollarlo, ya tenemos que tener la mirada en este punto. ¿Ya? Por ende, no nos olvidemos de que existe. El onboarding, ¿ya? El onboarding, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a preparar a la jefatura y a los equipos para que esta persona se logre incorporar? ¿Ya? Una cosa es la selección inclusiva que usted va a desarrollar. Una cosa es poder capacitar al equipo. En decirle, seleccionó un candidato, va a ingresar. Otra cosa es la capacitación que usted tiene que lograr con el equipo. En cómo el equipo va a dejar esa mirada y ese sesgo, ¿ya? Para que las personas se logren incorporar. Y que también el equipo modifique la mirada que tiene hacia la discapacidad para que estas personas puedan incluirse y sean parte. Se le entreguen los ajustes razonables, se le entreguen los onboarding inclusivos, las capacitaciones inclusivas, ¿cierto? Para que usted lo tenga en consideración. Usted debería tener en consideración generar ajustes razonables hacia las personas con discapacidad para saber si es que lo requiere o no. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a saber si requiere o no? En el punto de la entrevista, usted va a ser capaz de poder preguntarlo o de poder identificarlo. Siempre la mejor herramienta es preguntándole a la persona que está enfrente de usted si requiere algún tipo de ajuste razonable para
incluirse en el puesto laboral o no. Si no lo requiere, no hay problema, pero recordemos que hay un seguimiento de por medio. El seguimiento no tan solo me va a ayudar a que la persona no se vaya de mi organización o a disminuir la rotación, ¿ya? El seguimiento me va a ayudar a que identificamos mejor los ajustes razonables de la persona, saber si requiere algún cambio en el ajuste razonable, trabajar con el equipo, saber si es que hay algún punto de inflexión donde el equipo a lo mejor se sienta agobiado, se sienta sobrepasado y que no lo sabe trabajar o no lo puede poner en marcha. El seguimiento cumple varias funciones. Por ende, es importante considerar que el seguimiento no es tan solo para que la persona no se vaya, sino más bien para que se mantenga en la organización, generemos nuevos o cambios de ajustes razonables, trabajemos con el equipo, identifiquemos en qué punto el equipo requiere mayor apoyo para que las personas con discapacidad que están incluidas en mi organización se puedan desenvolver. ¿Ya? Es así un paso ideal el cual usted debiera generar como organización. El paso a paso, ya vimos ya 6 puntos, un diagnóstico, y esto es en mira de la comunicación 2027, que ya se nos viene. Entonces, usted, lo que resta de año, desde agosto a diciembre, tarea para la casa. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a empezar a identificar qué diagnóstico tenemos dentro de mi organización. Vamos a construir un buen plan de inclusión para que el próximo año logremos el 1% e inclusive alcancemos aún más. Como fundación hemos apoyado a las empresas para que inclusive lleguen a alcanzar el 3%, ¿ya? Esas son metas internas bien bonitas que las empresas están desarrollando, ¿ya? Y cuando ya cumplen su 1%, obviamente vienen nuevos desafíos, y eso es parte de los desafíos que también los invitamos a tener a ustedes. Este proceso de selección inclusiva, como lo veíamos, en algún momento se va a activar el protocolo de ambientes laborales que usted va a tener que declarar. Empecemos a trabajar desde ya en una buena selección inclusiva, en un buen onboarding inclusivo, ya en un buen seguimiento y que todo este ciclo del colaborador sea parte de la información. Las capacitaciones. Capacitemos a todo el personal. Nos ha sucedido mucho de que vamos capacitando a cierta parte de la empresa, después al otro resto, capacitemos al 100% del personal. ¿Ya? Hay capacitaciones que usted tiene que hacer que son transversales, efectivamente, pero también hay capacitaciones que usted tiene que ir trabajando según esquema del organigrama, en la gerencia, los mandos medios, los compañeros. ¿Para qué? Para que esta capacitación sea dirigida específicamente a la necesidad que cada rol cumple dentro de la organización. Y por sobre todo capacitemos obviamente al área de reclutamiento y selección. Es un punto principal al momento de que una persona se sienta frente a usted, ¿ya? El onboarding, obviamente, con los ajustes requeridos para que las personas puedan, ¿ya? Y se logren incorporar de buena forma a la organización y el seguimiento, ¿ya? Siempre es importante hacer los seguimientos. Usted o alguno de sus compañeros, si se está apoyando en una fundación, siga apoyándose de ellos, ¿ya? Para que este seguimiento sea efectivo. Si eliminamos alguno de estos pasos, ¿qué nos va a suceder? Obviamente puede aumentar la probabilidad de fracaso dentro del proceso, ¿ya? La inclusión funciona cuando existe un buen método que usted pueda desarrollar dentro de su organización, no improvisar. La inclusión no es contratar a las personas, la inclusión es cómo usted va a llevar el proceso en el paso a paso para que las personas puedan mantenerse en ese puesto laboral, ¿ya? Parte de esto, recordar siempre ver a las personas por sus competencias, no así por su discapacidad. Recordemos que la credencial de discapacidad es un documento legal que tienen que tener las personas para que usted las pueda contratar. Pero ese documento no me va a limitar a las competencias que la persona tenga. Por ende, no nos centremos en la discapacidad, sino más bien en las competencias. Pero nos preguntamos, entonces, si este es el punto ideal, ¿cómo lo hago con el punto que a lo mejor tengo yo, el proceso que tengo yo? ¿Cierto? Entonces tenemos que saber distinguir un buen proceso o un buen proceso bien hecho.
¿Cómo se puede hacer? Entonces, primero, como les comenté, en este proceso no se trabaja de manera solitaria. Ya, por ende, si usted es el gestor de su organización, ojalá que podamos capacitar a más personas como gestores de inclusión laboral y los incluyamos dentro de esta dinámica. Ojalá lleguemos a tener un comité de inclusión laboral y diversidad o equidad, dependiendo de su organización. ¿Ya? Que la gerencia sea parte, que se incorpore y obviamente sea la cabeza de este proceso. El diagnóstico previo a todas las acciones que ustedes puedan ejecutar. ¿Ya? La inclusión laboral no comienza con una contratación, ¿ya? Comienza con esta decisión de, obviamente, generar este cambio y esta transformación cultural en la organización. Comienza en ocasiones por cumplir el marco legal, que está bien, pero cuando el marco legal, cuando estamos en esa esfera, tenemos que trabajar por el fin de esta transformación, ¿ya? La decisión de la empresa siempre va a ser de la gerencia, del liderazgo. Cuando esto no ocurre, se ve como una obligación la ley, ¿ya? Pero si tenemos a un equipo comprometido, el cual se capacita, genera diagnósticos, hace seguimientos post-contratación, créanme que el proceso va a estar bien construido. Nosotros como Tacal ya tenemos más de 3.000 personas contratadas a lo largo de estos 41 años y seguimos apoyando a las empresas. Así que les vuelvo a repetir la invitación. Si es que usted necesita contratar personas con discapacidad, escríbanos a asesorías@fundaciontacal.cl para que los podamos apoyar. ¿Ya? Ese apoyo es totalmente gratuito para usted como organización al momento de que usted contrata a una persona. ¿Ya? Así que desde ahí siempre la invitación va a ser generar procesos bien hechos. Si es que usted no tiene la expertise de poder generarlo, escríbanos. Resolvemos las dudas, resolvemos las consultas con el objetivo de que cumpla en la organización, cumpla con la ley y que usted ya esté preparada para enero 2027. ¿Ya? Recordemos que tenemos todo lo que nos resta este segundo semestre para que podamos cumplir con la ley. ¿Ya? Ahí Joana nos dice, a través del chat, dice, si nosotros tenemos una persona con discapacidad de hace muchos años, también debemos realizar seguimiento. Ojalá siempre hacer seguimiento desde ahí, Joana. Ya por mucho de que a lo mejor ya la tienen hace varios años ya trabajando, vemos que se ha desempeñado súper bien en la organización. Ojalá que este seguimiento nunca se elimine. Obviamente los plazos pueden cambiar, ya como a lo mejor lleva muchos años trabajando con ustedes, ahora el seguimiento se lo voy a hacer cada una vez al año, pero de por sí hay un seguimiento. Entonces, lo importante siempre va a ser que usted pueda generar un buen proceso de inclusión desde que usted desde que se le levantó la vacante laboral hasta que inclusive la persona es desvinculada a su organización. Me ha tocado estar en organizaciones que no tienen un protocolo para la desvinculación de la persona con discapacidad. También te podemos asesorar en eso, ¿ya? En cómo usted puede hacer un despido inclusive para que la persona también se sienta acogida y usted no lo vea como un trámite más, ¿ya? La invitación siempre va a ser a que haya un compromiso por parte de la organización a ser parte. Si usted considera que no tiene las herramientas necesarias, siempre busquemos la ayuda o el apoyo de una fundación experta. Nosotros como Fundación Tacal siempre vamos a estar abiertos a poder apoyarnos. Fernanda, aquí, yo, ¿cierto? Para que usted elimine sus prejuicios, el equipo de trabajo elimine las barreras que día a día se enfrentan. Entonces, desde ahí es la invitación siempre. Ahí nos dicen, si bien el equipo o la persona que está trabajando con discapacidad, Joana nos vuelve a repetir, de que está desde antes que se cumpla la normativa. Recordemos que, y es lo que hemos dicho, y la invitación que siempre se la ha hecho, el proceso no va en relación al cumplir la normativa, sino más bien tenemos que buscar esta transformación cultural. ¿Ya? Si usted efectivamente quiere lograr una transformación cultural, la ley la vamos a dejar un poco de lado
¿ya? Y vamos a generar un buen proceso de inclusión laboral dentro de mi organización. Si estoy en incumplimiento, obviamente la ley siempre tiene que estar presente para que a usted no lo multe. Pero cuando ya estoy cumpliendo, e inclusive si no estoy cumpliendo, siempre tiene que haber un buen proceso bien hecho y en relación a generar un proceso inclusivo. Desde la contratación, insisto, hasta que la persona esté vinculada. Por mucho que la persona esté desde antes de la ley, ya la invitación siempre va a ser a la transformación cultural que usted quiere lograr. La transformación se logra cuando usted visibiliza la información. Me toca que al día de hoy hay empresas que no conversan de inclusión laboral. Por ende, hay personas que no pueden levantar la mano y decir yo tengo discapacidad. Las personas con discapacidad se siguen sintiendo discriminadas. Son puntos de donde no saben si levantar la mano ya por el desconocimiento que puede haber de por medio. ¿Ya? Aquí Evelyn Contreras nos pregunta si tenemos información de comunas sobre la inclusión en comunas rurales o periféricas sobre la movilidad de traslado. Al día de hoy, al menos no hemos visto ningún estudio que esté relacionado a esto y tampoco la Dirección del Trabajo ha sacado información en esta temática. Así que es un punto súper bueno ahí de considerar, porque tenemos que entender que la discapacidad se vive a nivel nacional. Y efectivamente, Santiago no es Chile y Santiago no es Chile tenemos localidades rurales que las personas se tienen que movilizar por hartos tratos, por harto, en este caso, hartas distancias. Y es desde ahí entonces donde tenemos que tener esa información para poder llegar a las personas. Sandra nos dice, nosotros cumplimos el 1%, tenemos política, etcétera. ¿Recomiendas que gestionemos alguna certificación? Y si es así, ¿cuál nos recomiendas? Primero que todo, Sandra, qué bueno que estén cumpliendo su organización. Siempre ojalá ir avanzando. Ya cuando usted ya cumplió su 1%, ojalá avancemos hacia el 2, hacia el 3% en base a la necesidad que usted tiene. Recordemos que si bien nos falta harto trecho para que lleguemos al 2% y las empresas en general cumplen el 80%, es importante tenerlo en consideración. Respecto a alguna certificación, si usted como empresa desea obviamente darse a demostrar mediante una certificación siempre es bueno. Ya siempre es bueno certificarse. Como tal, no hay ninguna certificación que te indique que yo soy una empresa inclusiva, porque también hay que ver qué parámetros son los que miden. ¿Ya? Entonces también ahí tenemos que tenerlo en consideración. Pero siempre la invitación va a ser a que usted como organización, por lo menos desde la interna, puedan visibilizar la discapacidad, puedan hablar de discapacidad, que las personas sepan quiénes son las personas con las cuales yo me voy a dirigir. A lo mejor tengo que ir donde Sandra, tengo que ir donde Valeria, tengo que ir donde Joana, para que las personas se sientan parte de la organización desde este proceso de inclusión laboral. ¿Ya? Valeria nos dice, respecto al gestor en sí, si el gestor de inclusión registrado en la Dirección del Trabajo ya no es parte de la empresa, sin embargo se contrata otro, ¿esto cómo lo reflejamos en la Dirección del Trabajo? Bueno, en enero obviamente tienen que volver a cambiarlo, ¿ya? Y es el único momento donde se hace algún tipo de modificación. Ya durante el año, la modificación principal que usted tiene que hacer en la Dirección del Trabajo es en caso de desvinculación de las personas con discapacidad, ¿ya? O contratación de nuevas personas con discapacidad. Pero en sí, el portal de la Dirección del Trabajo, en el único momento que te pide algún tipo de modificación de gestor de inclusión laboral es cuando usted está haciendo la comunicación electrónica, ¿ya? Por eso siempre la invitación va a ser, y voy a volver a repetirlo, de que ojalá en su organización pueda haber más de un gestor de inclusión laboral. Siempre la invitación va a ser eso, que no tan solo sean uno. Ojalá al menos dos. En muchas organizaciones trabajan con gestores de inclusión laboral en cada sala de venta o en cada sitio que tienen dentro del país. Y eso es un punto súper bueno a poder trabajarlo, ¿ya? Entonces, ahí viene otra invitación para usted. Si usted es la única persona gestora de inclusión laboral, aún le queda franquicia tributaria para este año, ¿ya? Capacitemos a otra persona como gestor laboral junto a Tacal para que pueda ser parte del proceso. Ya nosotros tenemos el curso de gestor laboral, nuestra próxima versión parte ahora en septiembre, pues la invitación es que si usted aún le queda franquicia tributaria, pueda ser parte, ¿ya? Esto es un punto importante y ya con esto vamos a ir terminando porque queremos respetar el horario que tenemos establecido, ¿cierto? Siempre es bueno
de que generemos los procesos de inclusión laboral en la organización, de que si usted tiene dudas o consultas, nos puede escribir, ¿ya? No por preguntarnos vamos a estar cobrando. Un punto súper importante, que muchas empresas creen que solo por resolver dudas va a haber un costo de por medio. Al contrario, nosotros como fundación queremos que las personas, las empresas saquen todas sus dudas, todas sus consultas, para que este proceso sea lo más orgánico posible para ustedes y para que ustedes estén en cumplimiento. Acá el único objetivo es que usted como empresa cumpla, evite las multas, y por eso mismo es incluir sale más barato. ¿Ya? Ahí Cecilia nos está preguntando, y aquí ya les dejo la pauta abierta a ustedes para que vayan haciendo todas las preguntas y consultas que tengan. ¿Ya? Cecilia nos dice, eh, nuestra empresa superó la dotación de 100 trabajadores desde noviembre de 2025 a la fecha. ¿Desde cuándo ya debemos contratar nuestro 1% y qué debemos declarar en enero 2027? Recuerda, Cecilia, que desde noviembre 2025 hasta octubre 2026 es la fecha que tú debes calcular para tener tu 1%. Si en este rango te da sobre 100 trabajadores, ya para enero 2027 tú tienes que estar cumpliendo la ley del 1%. Ya, así que hay un punto súper importante. Si usted en ese cálculo de noviembre a octubre tiene sobre 100 trabajadores, usted ya debe empezar a cumplir la ley desde en este caso, desde el 1 de noviembre. Ya recordemos que están desfasadas ahí las fechas, pero en enero 2027 su declaración tiene que ser por la persona contratada. ¿Ya? Estimados, ahí les dejo el chat para que me puedan, de los errores más comunes me están viendo. ¿Ya? Siempre les dejo el chat para que me puedan hacer todas las dudas, todas las preguntas. De igual forma, siempre va a estar disponible nuestro correo, asesorías@fundaciontacal.cl. La invitación es para que nos puedan escribir. Si necesitan personas con discapacidad, contratar personas con discapacidad, ya la invitación está a que nos puedan escribir, nos puedan compartir sus descriptores de cargo para que nosotros los podamos apoyar. ¿Ya? Ahí les dejo el chat abierto para que nos puedan hacer alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no hay más dudas, agradecemos su participación, respetando el horario que tenemos establecido. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.